esta charla va a estar a cargo de un destacado profesional del INTA. Es actualmente coordinador del Programa Nacional de Carnes, del INTA justamente, y es el doctor Aníbal Pordomingo, que ya queda con ustedes. Aníbal, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes un rato para pensar qué estamos haciendo, qué hacen los que mejor manejan su salida de situaciones de crisis y repasar algunas cosas que a veces están muy charladas, muy discutidas e incluso hasta olvidadas, ¿no? Cuando uno piensa en esto de que se achica el campo y nos quedamos sin pasto o sin alternativas para normalmente transitar la cría la cría y el modelo de producción que tengamos en el año, empezamos a pensar de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que priorizar y qué cosas podemos postergar? Y cuando uno piensa eso, rápidamente se acuerda de las grandes propuestas de muchos productores que hicieron las cosas mucho tiempo bien. Y lo trata de asociar con las cosas que por ahí estudió o vio en otros lados. Y en general lo que uno observa en la mayoría de las explotaciones, acá y en el mundo, en cría, es que el primer gran ejercicio en toda estrategia de priorizar a quién darle de comer cuando se achica el campo pasa por proteger a la vaca. Esto parece simple, pero si nosotros miramos los índices de procreo de la pampa, siempre estamos con índices bastante deficientes. La pampa nos cuesta superar el 60% de destete, nos cuesta estabilizarlo. También tenemos que decir que en zonas como esta y en zonas complicadas después de los escenarios que hemos tenido de fuego o de inundación, también hay campos que están procreando con un 90% de preñez, al lado cerca de otros que no pueden destetar el 60% o el 50%. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué hacen esos que hacen las cosas bien, que tienen más eficiencia? Y probablemente son los que protegen la vaca. Acá yo estoy mostrando un par de fotos que representan una vaca muy frecuente en nuestros escenarios, que es la vaca de una condición corporal tipo 4 en esa escala de 1 a 9, que sería la vaca tipo 2, 2,5 en la escala de 1 a 5, y que siempre está un poquito faltona en el entore, versus una que tiene acá una condición 5, que sería la vaca deseable al entore, que no está ni flaca ni gorda, pero es la vaca que todos desearíamos tener en el campo. Cuando uno ve esa diferencia en kilos, posiblemente esos animales tienen una diferencia de 25 o 28 kilos de peso vivo. ¿Y qué significa eso? Y eso es un punto de condición corporal en esa escala de 1 a 9, pero ese punto implica tal vez un ciclo completo de alargamiento de parto a concepción. Capaz que son 21 días o más de alargamiento de ese anestro posparto. Son probablemente 15 puntos o más de éxito de la preñez. Y si esa vaca 4 entonces es el promedio del rodeo, no tenemos en un ciclo de 3 meses mucha probabilidad de preñar todas las vacas. Puede significar 24 o 25 kilos de ternero al destete y probablemente 20-25% menos de kilos de ternero destetado. O sea, no es menor mirar la condición de la vaca al momento del servicio y tratar de priorizar aquella que nos va a desligar de ese problema el éxito reproductivo vinculado a la condición corporal de la vaca. Eso es fácil de decir. Estos individuos de vaca 4, vaca 5 son los que uno maneja, a uno le gustaría ver toda en condición 5 a todo el rodeo en el momento del servicio. Pero las fotos de arriba son las que generalmente vemos acercándose al servicio en muchos de nuestro sistema. Y sobre todo cuando se achica así el campo por falta de forraje y en invierno empieza a ser crítico, llegar a una vaca de buena condición para que
todo el rodeo se preñe, o sea, esta vaca 5 no debiera ser el promedio, debiera ser toda la vaca. Y ese es otro concepto que a veces no tenemos del todo claro. La vaca promedio, si el rodeo es promedio 5, o en la otra escala 3, hay algunas que están por debajo para que dé promedio 5, y esas que están por debajo tienen un problema de alargamiento del periodo parto-concepción y reduce la fertilidad global y el éxito reproductivo de todo el rodeo. Entonces no es lo mismo la vaca de arriba que la vaca de abajo en esta foto, ¿no? Y yo creo que todas estas regiones marginales, como las nuestras, marginales desde el punto de vista de la precipitación y sobre todo con una gran aleatoriedad en lo que es la expresión de las lluvias y temperaturas que a veces realmente complican los rebrotes de otoño y de crecimiento de invierno, no pueden entregar mucho de esta condición porque después no la pueden recuperar en primavera y verano. Acá hay un trabajito viejo que hicimos hace mucho tiempo, viendo ese impacto que yo acabo de describir en un campo al oeste de donde estamos, y justamente si manejamos por vaca 4 al servicio, por vaca de condición 4, vamos a ver que la mitad está vacía y la mitad está preñada. O sea, esos pocos kilos de diferencia entre una vaca y otra, que están asociados a sus reservas grasas y a su condición, no son menores. Esa diferencia de foto o de color, digamos, y de engrasamiento puede significar estar hablando de un rodeo que se preña el 50 o el 60% respecto de uno que se podría preñar en su 90%. Este es el mismo lugar, el mismo campo, bastante al oeste de acá, en Chacharramendi, donde por otro manejo la vaca mejoró su condición y se pudo preñar el 90%. Entonces eso no es mirar la vaca como meta, como objeto de todo el esfuerzo de ordenamiento y de priorización, tal vez debiera ser el gran objetivo de cualquier estrategia respecto ante el achicamiento del campo. Lo primero que surge y que el productor intenta y que todos intentamos proponer cuando se achica la oferta forrajera, que sobre todo si estamos en esta época, estamos en marzo, en abril, ¿y qué queremos? Y destetar todo. Tenemos que saber y poder destetar todo. Lamentablemente no siempre el destete es un destete simple que nos lleva el ternero a otro potrero o a un campo con un poco de pasto y se resuelve. Si tenemos que destetar animales con menos de 3 meses, con 60 días de edad, animales de 60, 70 kilos, probablemente caigamos en un destete precoz, que muchos de ustedes han implementado o implementan. O si estamos con una vaca que tiene un ternero de 20 días, de 30 días, ni siquiera el precoz que probablemente todos conocen alcanza, hay que caer en un hiperprecoz o en una estrategia mucho más complicada de destete. Pero el que más se maneja en toda nuestra región es el precoz y que hace más de 20 años el productor viene implementando. Sin embargo, ahí convendría, por la importancia que tiene, revisar algunas cosas. En algún momento se generan charlas y a veces yo creo que hay algunas confusiones. El destete precoz o el destete no está pensado ni previsto para favorecerle la vida al ternero. Si nosotros pensamos que destetando precozmente le vamos a proveer una mejor vida al ternero, es porque la vaca de la que viene está muy, muy comprometida. En general, el destete precoz es para ayudarle a la vaca, sacarle los requerimientos del ternero y ayudar que en la estación siguiente o en la época, en la preñez, o en ese mismo periodo, la vaca se preña. Acá hay un ejemplo en ese campo que yo mencionaba, como el impacto que tiene un precoz. Puede llevar un rodeo rápidamente a 90% de preñez, a una muy buena condición al entore, generar, como en ese caso, un 85% de destete. Este es otro año del mismo lugar, 94% de preñez, 90% de destete. Este es otro campo, donde también en este campo una oportunidad anterior se hizo una jornada del IPCBA y muestra el impacto que en ese campo tiene la administración de un destete precoz sistemático, pero planificado y bastante ordenado, pensado para sobre todo aliviarle la vida a las categorías
de vaca más complicada. Es decir, realmente es una gran herramienta para aliviarle la carga a la vaca y mejorar su eficiencia reproductiva. Es interesante pensarlo como una forma de aliviarle la carga de demanda, permitirle que recupere condiciones y se preñe, pero no como para administrar miseria y vaca flaca. O sea, si lo pensamos simplemente para administrar situaciones de vaca flaca y sistemáticamente hacemos eso, probablemente no mejoremos mucho los índices. Es para mejorar condiciones en la vaca, más que para incluso aumentar carga, que en nuestras regiones eso no es tan efectivo como en otras partes del país. Pero para revisar un poco la información respecto de este tema del precoz, que hay bastante dando vuelta y mucha gente la hace de diferentes maneras, y recordar un poquito los límites que tiene desde el punto de vista del lado del ternero esto de destetar precozmente, pensemos en cuál sería la fórmula o el formato más convencional de destetar un ternero que queremos que vaya a pasto o llevarlo al pastoreo lo más rápido posible. Nosotros sabemos que hay un periodo de corral que es inevitable en ese destete precoz, sobre todo si estamos pensando en animales que tienen 60, 70 días de vida y un peso similar de 60, 70 kilos al destete para las razas mestizas que nosotros manejamos en la región. Hay un periodo de 10, 12 días de corraleo que es inevitable, donde el animal pasa de la leche materna a la dieta sólida. Y de toda la investigación y experimentación que se ha hecho, y podemos ver alguna incluso si tenemos tiempo, respecto de cómo manejar la alimentación del ternero en el corral, toda coincide en que en ese periodo la dieta debe tener un 50 o más % de un balanceado comercial, si es posible del tipo peleteado, sin que tenga urea, sin que haya allí algún ionóforo o algún monensina o alguno de esos que pueden comprometer un poco un ternero que todavía no está fermentando bien el alimento, pero sí tiene que ser un alimento de una buena calidad proteica, que esté saborizado, que el animal lo coma con facilidad, que lo busque, y que tenga una oferta superior del 18 por lo menos o algo más de proteína, para que allí no haya problemas de consumo y si la proteína es verdadera, mejor, porque todavía no sabe fermentar, no puede fermentar en el rumen nitrógeno no proteico. Y el otro componente de la dieta será ese heno o silaje que podemos utilizar, fuente de fibra, que toda la experimentación que se ha hecho indica que participando de un 25 o un 50% de la dieta funciona muy bien, e incluso pueden utilizarse no solamente el heno de alfalfa o el heno de alguna pastura de calidad, sino que los silajes de maíz, el silaje de avena se ha probado, el silaje de cebada, el rollo de avena también funciona bien allí. Ese periodo de encierre es un acostumbramiento de animal al destete, de un acostumbramiento a las dietas, pero no tiene por qué generar un ternero aguachado en ese momento. Se tiene que comer el animal, tiene que lograr buenos consumos. A nivel del cuarto, quinto día tiene que estar comiendo el 3, el 4% de su peso ya, más cerca del 4% que el 3% en base seca. Después, si el animal va a ir al potrero, a un potrero, en pastoreo, estamos pensando que si este es un destete de diciembre o de enero, seguro hay algún pasto de verano bueno en algún lado, deberíamos tenerlo, sino, o pensarlo antes, alguna pastura, algún verdeo de verano, donde lo vamos a hacer pastorear. Y ahí en ese periodo de pastoreo es inevitable la suplementación, hasta una edad mínima de unos 100, 120 días, donde ya está el desarrollo ruminal lo suficientemente evolucionado o desarrollado el rumen para fermentar pasto únicamente. Hasta los 100, 120 días de edad, 120 kilos de peso, estamos con un animalito que no está en condiciones de comer pasto solamente. Esto parece simple, pero muchas veces nos olvidamos, le damos de comer un poquito y una vez que está en pastoreo, allí quedan los terneros. Un ternero de 80, 90 kilos en pastoreo que no llega a tener 100 días de vida, no puedes funcionar bien porque todavía no está su rumen lo suficientemente desarrollado.
Entonces, en pastoreo, hasta que no tenga esa edad mínima, tendríamos que suplementar a ese animal con algún suplemento energético que a su vez haga una complementación proteica si el pasto no es exuberante en proteína. Y los rangos de suplementación para tener respuesta andan en estos números que estamos viendo acá, entre el 0,75 y el 1,2-1,5% de su peso vivo en base seca. O sea que entre un tercio y la mitad de la dieta, de la mitad del consumo diario, debería proveerlo el suplemento. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿cuántos días doy el suplemento yo? Bueno, depende de algunas cosas. Las expectativas de aumento de peso son el eje de esa respuesta. O sea que debería tener una expectativa de aumento de peso. Vuelvo a lo mismo, si reviso la bibliografía, las experiencias que se han hecho, diríamos que un ternero de destete precoz, si por lo menos no aumenta 500 gramos, no nos está asegurando un desarrollo normal. Entonces, 500, 600 gramos es el piso de aumento de peso que tendríamos que pedirle al ternero o exigirnos lograr en el ternero para tener un desarrollo normal. Un ternero al pie de la madre, por pobre en leche que sea la madre, le va a ofrecer un crecimiento que va a estar arriba de los 600 gramos, probablemente a veces de 700, 800 gramos por día. Un ternero bien alimentado al pie de la madre, o sea, con una madre bien alimentada, puede arrimarse al kilo por día. Entonces, 500 gramos o menos de 500 gramos ya sería un nivel de riesgo en lo que hace al desarrollo del ternero. Si uno con esta dieta de que estamos pensando, tenemos expectativa de lograr 600 gramos por día, bueno, si el ternero empezó con 100 kilos de peso, simplemente con los primeros 15 días estaríamos en condiciones de tenerlo ya en situaciones de ir al pastoreo. Pero si empezamos con un ternero de 70 kilos, estará 90 días suplementado en pastoreo para llegar a ese peso mínimo y a esa edad donde ya no dependeríamos del suplemento para que continúe en pastoreo. Esto que parece simple también yo lo veo a veces vulnerado o bastante deficiente en muchos planteos, donde se junta todo el ternero, se amontona el de 90 días o el de 100 días con el de 60, a todos les damos de comer más o menos lo mismo, le damos un mes de suplemento, nos cansamos de darle de comer y un día van a parar todos a algún potrero por ahí. Eso en los más chicos genera algunas crisis. Los aumentos de peso se van por debajo de los 400 gramos, se ponen en los 300 gramos. Y cuando tenemos terneros chicos y jóvenes creciendo a 300 gramos por día, tenemos un alto riesgo de aguachamiento. O sea, el ternero que no va a desarrollar bien, probablemente luego en la terminación, sobre todo si queremos utilizar el corral de engorde, vamos a terminar con animales que son chicos, se terminan antes, tienden a sobreengrasar en cobertura, pero no desarrollan bien la masa muscular, no tienen capacidad de desarrollo de marmoreo o grasa intramuscular, son de músculo chico, y si no lo miramos bien, probablemente le echemos la culpa a la genética, y tal vez lo que hemos hecho es, en una etapa muy temprana de su crecimiento, hemos afectado su desarrollo y no tenemos la posibilidad de que se exprese aquello que quisimos construir, que capaz que era una base genética de cierto potencial. Entonces, darle de comer al ternero para llegar a esos 100, 120 días, esos 4 meses de vida, aumentando por lo menos a 500, 600 gramos por día, debiera ser una meta del destete precoz. Si no lo logramos, ya digo, vamos a poner alguna en crisis el sistema. Estas pasturas sobre las cuales queremos desarrollar ese proceso, a veces uno no las tiene o digamos, no tiene opciones, pero de tener opciones, si uno dice, bueno, tengo una pastura de base de alfalfa o con alguna gramínea, cuanto más graminosa mejor, pero tiene que ser una gramínea que sea digestible. Si en la alfalfa tengo festuca, pastobillo, alguna cebadilla, está buena. Si es un verdeo de invierno, los verdeos de invierno andan muy bien, siempre y cuando no estén muy aguachentos. Eso es para los servicios o los partos, digamos, contra estación. Si hacemos de estos destetes sobre un llorón en pleno enero, y probablemente no funcione muy bien, aún en los llorones quemados, con rebrote de llorón, y las calidades son bastante pobres, o sea que ahí uno se debatiría en cuándo destetar. Tal vez ahí debiéramos, en vez de destetar terneros de 60 días, debiéramos esperar hasta los 90. El ternero ya de 90 a 100 días se desteta mejor sobre algún campo natural de verano quemado o algún llorón quemado, se desteta mejor, aunque le estemos llevando y aunque le tengamos que llevar algo de suplemento. O sea,
esos 30 días, entre lo que es 60 días de vida o 90, hacen mucho de la diferencia. Yo podría mostrar aquí algunos ensayos donde nosotros con ese tipo de estrategia tenemos 200 gramos de diferencia en aumento de peso en un ternero de 60 días versus uno de 90. ¿Qué quiero decir? Que sobre el mismo forraje y el mismo suplemento, el ternero de 60 días aumentaba a 400 gramos y el de 90 a 600 gramos. El de 90 le fue bien durante toda su vida hasta novillo y el otro siempre fue más rezagado y salió más tarde con los mismos kilos o salió antes con menos peso y incluso en algún caso con sobreengrasamiento. Pensemos el efecto que tiene eso sobre una estrategia, por ejemplo, que puedan tener ustedes en un ciclo completo de producir novillo pesado. O sea, el novillo pesado, el novillo de 450 a más, es muy probable que no provenga de precoz o si viene de precoz tenga que ser un precoz bien planificado, porque si no, no vamos a tener nunca el desarrollo suficiente para hacer novillo de pesado. ¿Qué le damos de comer en esta etapa como suplemento? Y bueno, la primera parte, lo que se sugiere y lo que toda la exploración experimental ha mostrado, es que deberíamos arrastrar el concentrado comercial ese que damos peleteados en el corral hacia la pastura, por un periodo, por lo menos un tercio, que sería un mes o 20 días en la etapa de suplementación en pastoreo, y luego en el periodo siguiente podríamos achicar un poco la calidad del concentrado, abaratarlo un poco, bajando el contenido proteico del concentrado, basarnos ya más en aportes de granos, que pueden ser avena, cebada. Los silajes de maíz y de avena andan muy bien, nosotros probamos varios silos de distinto tipo para este tipo de ternero y lo comen bien. El silo de sorgo no les gusta tanto, pero anda muy bien hasta el silo de trigo le hemos dado y funciona bien. Y los concentrados proteicos, el que mejor maneja es las mezclas de alfrechillo y speller de soja, no tanto el speller de girasol, aunque bueno, el speller de girasol de última mezclado con maíz lo comen bien. Y si en esa mezcla es interesante empezar a incorporar un núcleo que sea vitamínico y mineral. El ternero, al retirarlo de la madre, le hemos retirado una oferta importante de minerales y de vitaminas de la leche, entonces no debiéramos subestimar esa demanda. Y si aparece algún ionóforo, en vez de que sea la monensina que tiende a regular el consumo y a bajarlo, podría ser el asalócido u otro que son coccidiostáticos, son reguladores de la acidosis, pero no afectan tanto el consumo diario, no lo reducen o no lo disminuyen. Necesitamos que estos animales coman pasto, coman el suplemento, desarrollen el rumen. Si yo les retraso o les retardo la aptitud a consumir, probablemente les afecte el desarrollo del rumen. Quiero mostrar ahora, esto a manera de resumen y después podemos hablar si quieren un poco más en las preguntas de la importancia de manejar bien el precoz para hacer un novillo que tenga un desarrollo normal, ¿no es cierto? Yo quería mostrar ahora el efecto que puede tener un tipo de ternero bien destetado de un rodeo bien manejado respecto de otro. Acá en este ejemplo tenemos dos rodeos, un rodeo que yo lo llamo el rodeo general, esto lo hicimos hace mucho tiempo en Anguil, fueron unos datos de un rodeo de cría que lo separamos en dos estrategias de manejo. En una lográbamos un ternero de 180 kilos al destete, lo hicimos 2 años seguidos, las mediciones por lo menos de esos terneros. Y en el otro año nos dio 195, o sea, más cerca de 200 kilos, contra un testigo que era un manejo un poquito menos, digamos, de menor calidad, con 155 kilos de destete y 170 en el segundo año. La primera observación fue que los animales con mayor peso de destete nos daban un desvío del grupo menor, o sea, todos se parecían más entre sí. En los 2 años sucesivos pasó lo mismo. Los animales más livianos al destete eran no solamente más livianos, se veía más dispersión alrededor. Pero llevados esos animales a la faena, de 4.24 y 4.20 fueron los pesos de faena de esos novillos, de animales engordados a campo. Todavía no hacíamos mucho engorde a corral en esa época, por lo menos en la estación experimental, y acá tenemos de 4.25 y 4.22 los kilos de faena. Estos fueron los aumentos de peso, entonces de todo el periodo, desde el destete a la faena, 560 gramos, 590, 548, 593, o sea, más parecido a 550 y esto más parecido a 600 gramos. La dispersión un poquito menor, pero tal vez lo que
más llama la atención es que con esa diferencia en gramos, que parece poca, que parece que acá simplemente hay 30 kilos y acá parecido, 25 kilos, si miramos esta pequeña diferencia en aumentos de peso, nos lleva a que estos animales, el primer grupo, el del rodeo general, salió en promedio con 21,8 meses de edad a la venta. Estamos hablando de animales totalmente hechos a pasto, ¿no? Y en el segundo grupo también con 21 meses de edad. Y los otros con 19 y 18. Entonces, acá con el solo hecho de manejar mejor el ternero, vamos arrastrando un proceso que nos ahorra en este engorde 3 meses, casi 3 meses de momento de salida. O sea, no es menor para un sistema con un ciclo completo salir 3 meses después que 3 meses antes. Entonces, el impacto que tiene hacer un ternero bien, aunque tengamos que hacerlo precozmente, porque tiene un efecto residual, un efecto consecuente de largo plazo. A veces no lo valoramos del todo, pero esto incluso después voy a mostrar otro ensayo donde tenemos efectos en la edad, en el momento de salida a la venta, la edad a faena, como también incluso podemos tenerlo en el peso final. En dibujado, esto sería de esta manera. Esta es la nube de puntos de a qué edades se vendieron los animales del rodeo general, pesando ese peso promedio de 4.30, 4.20 y pico. Y el otro grupo, casi con el mismo peso, salió antes. Entonces, si vemos los dos grupos, cómo se aleja uno respecto del otro. O sea, este grupo tiene 21 meses de edad a la faena, y este otro más parecido a los 18-19. Y esto es pastoreo. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta cuando manejamos lote cabeza y lote cola. Esto le trae a la memoria mucho esto de cómo está impactando el ordenamiento del rodeo, sobre todo con IATF, con inseminación a tiempo fijo. Los impactos que está generando la inseminación no están tanto por el lado de la fertilidad, que probablemente se logre alguna vaca más preñada, pero está impactando mucho en la calidad del ternero, el peso del ternero al destete y la fecha luego de faena. O sea, estamos viendo que la vaca que es cabeza tiende a ser siempre cabeza y a generar terneros que salen antes, engordados al mismo peso o salen con más kilos a la misma edad que los otros. Entonces esa es la discusión del ternero, esencialmente destetar todo para sacar los requerimientos más pesados a la vaca y darle movilidad. Nosotros queremos que la vaca, cuanto antes, en esta época, por ejemplo, se empiece a mover, podamos sacarle el ternero y se mueva, podamos hacerla recorrer potreros, incluso acceder a la suplementación con más facilidad. Pero para hacer eso tenemos que saber quién está preñado, porque para darle movilidad a la vaca no es lo mismo mover en un campo 30% de vaca vacía junto con las vacas preñadas que solamente las preñadas. Detectar preñez entonces ante una estrategia de achicamiento del forraje, ante una situación, de achicamiento del forraje es importante. Tenemos que saber quiénes están vacías, qué vacas tienen problemas físicos de dentición que tendrían que irse del campo también. Y en esto es muy importante en estas situaciones porque puede reducir el 30% de los requerimientos de un rodeo o de un campo de cría. Y después sobre las preñadas, que es la que queremos administrar mejor, queremos proteger, también tenemos que saber quiénes son de preñez más avanzada y quiénes son de preñez más chica, porque no es lo mismo. No es lo mismo hablar de manejar vacas que están a 3 meses de parir que vacas que están a 6 meses de parir. Son situaciones distintas. Entonces podríamos por lo menos hacer 2, si no 3 grupos, sobre todo protegiendo la preñez grande. La preñez chica es un tema importante a tener en cuenta, pero la preñez grande nos habla de la vaca cabeza, de la vaca que más hay que proteger. Yo hoy mencionaba un ejemplo de cómo a través de IATF uno está detectando que las vacas de preñez cabeza están rindiendo más. Nosotros acabamos de terminar un ensayo recientemente que tiene vacas restringidas y no restringidas en la gestación y no estamos viendo tan importante el impacto que hemos hecho con esa restricción, sino como aquellas que son cabeza nos están dando novillos a la terminación que son hasta de 50 kilos más pesados que los otros y con una diferencia etaria de no más de 18 días. O sea, 18 días de diferencia de edad no es justificativo de 50 kilos de diferencia de peso vivo a la faena. Tenemos un efecto que se debe haber trabajado y haber, manejado a la vaca cabeza. Entonces, la vaca cabeza es muy importante.
Es muy importante en ese, y no debiéramos simplemente decir, bueno, esa vaca ya gestó, está por parir, me ocupo de la que viene un poco más atrasada. La cabeza capaz que es la más importante de todas. Y después tenemos el tema de la suplementación. Y en suplementación se discute mucho. O sea, suplementación, si agarramos los libros de suplementación y revisamos qué tendríamos que hacer, y sabríamos que el mejor suplemento es aquel que lo damos, el mejor aprovechamiento del suplemento sería en una vaca en el posparto, que está lactando, y todo el alimento que le damos nos va a parar, se convierte en leche, y esa conversión es más eficiente que convertirlo en carne. Pero ¿qué hacemos con eso? Con eso le ayudamos un poco al ternero, por ahí frenamos un poco la pérdida alguna pérdida de estado de la vaca, pero no hacemos más que eso. O sea, que no es menor, probablemente la vaca se va a preñar con eso, pero es un esfuerzo muy grande suplementar vaca en estos campos a la parición o en el posparto. O sea, justamente si damos de comer a la vaca parida, las que, como no todas paren el mismo día, las que van a comerse el alimento son las que están próximas a parir, pero que tienen más movilidad, y las paridas no van nunca a comer. Entonces, tal vez suplementar sobre vaca parida es para campos de otra zona, es para campos que se pueden dar ese lujo de perder condición en invierno. Total, después con algo de suplementación y buen pastoreo recuperan el estado, se preñan, en fin. Si tuviéramos la cuenca del Salado, podríamos tolerar mucha más vaca flaca en invierno que lo que podemos tolerar acá. En regiones como las nuestras, tal vez lo que hay que apuntar es a recuperar condición cuando podemos hacerlo. O sea, lo podemos hacer después del destete, cuando la vaca está seca, ahora por ejemplo. Entonces, y empecemos temprano. Si yo quiero recuperar condición 2 meses antes del parto, capaz que tengo que aumentar 400, 500 gramos por día o más en esa vaca para llegar a algún lado. Y probablemente no solamente recupere la condición de la vaca, también aumente el tamaño de feto y tenga problemas de parto. Entonces, para suplementar a la vaca sería más interesante empezar antes, empecemos ahora, empecemos el mes que viene, sin consumirnos todo el pasto primero, y por lo menos mantenerles condición, ir ganando tal vez 200, 300 gramos por día, y mantener condición como o mejorarla suavemente para llegar al parto en buena condición, y luego tratar de mantenerla por lo menos o perder poco posparto. Entonces, en estos ambientes marginales la condición todo el año es fundamental. En definitiva, yo he escuchado por ahí en otros lados en el mundo y me dicen siempre los campos marginales o los campos del semiárido son para vaca gorda. Y cuando uno escucha eso, sí, ¿quién la puede tener gorda? Lo que quiere decir esto es la vaca en buen estado todo el año, lo que deberíamos apuntar, porque cuando la cosa se pone de alta demanda, o sea, cuando pare la vaca, es muy difícil recuperar la condición o mantenerla en estos ambientes. Entonces no tenemos mucha posibilidad de mejorar la condición, por lo cual no deberíamos perderla. Además, en la época esta de vaca seca, preñada pero seca, la calidad del suplemento que podemos dar es mucho más flexible. O sea, podemos dar proteínas para consumir un poco más de forraje, pero también podemos dar granos, podemos hacer suplementación intermitente. O sea, la vaca es más móvil porque no tiene el ternero al pie. Esta sería una estrategia que muchos productores están usando en la zona, incluso hasta usando los que pueden el silaje de pastoreo o el consumo de algún diferido, tratando de que no pierdan condición. Podríamos hablar un poco de cómo suplementar y algunas estrategias de mezclas, pero en general eso más o menos ustedes lo conocen. O sea, el grano mezclado con las fuentes proteicas, a veces decimos que el grano o la energía, los almidones, tienden a retrasar un poco el uso de los pastos y las fibras, pero eso es relativo. Si estamos ante una demanda energética que no podemos cubrir a través del pasto, probablemente esos suplementos tengan algo de grano o alguna fuente de almidón, y uno tiende a favorecer los suplementos secos respecto a los suplementos húmedos para no mover mucha agua y llevar volúmenes a los potreros, cosas que son difíciles de transportar o trasladar. ¿Estamos sin tiempo? Bueno, dos palabras más y voy cerrando esto. Yo quería hacer un comentario que en esto de pensar en la suplementación es importante también conocer la base forrajera, porque podemos hablar de suplementación todo el día, pero nos pueden pasar cosas como esta. Si miramos estos datos de este campo, que es un campo de verano, que tiene especies de verano, y en diciembre o en octubre estamos con proteínas bajas, nos puede llevar a repensar
cómo es nuestra estrategia de suplementación o de manejo del rodeo. Entonces, una de las cosas que tenemos que conocer un poco más, tal vez, en las diferentes zonas, cuál es la calidad de la base forrajera que tenemos. Yo creo que a veces sobreestimamos un poco la calidad del forraje que tenemos adelante. Yo voy a pasar más rápido porque no tenemos tiempo, pero acá quería hacer un último comentario. Recién se habló mucho de cómo rejuvenecer el pastizal para mejorar la producción, ¿eh? En eso se habló bastante de las estrategias de manejo del horario del fuego. O sea, la suplementación y demás es una cosa de coyuntura. La suplementación energética es para zafar el momento e ir administrando el campo achicado. Pero no podemos dejar de revisar el sistema de producción y si podemos rejuvenecer el campo o manejarlo de alguna manera para mejorar la calidad y la oferta de biomasa que se habló recién. Y la última cuestión tal vez es pensar en el nuevo diseño ante un escenario de estos de crisis, pensar si el campo es solamente para cría o si debiera construirse alguna estrategia de cría-recría, donde la recría allí tiene un rol de fusible mucho más fuerte. Eso lo estamos evaluando en muchas explotaciones, muchos han incorporado eso. En ese caso, yo creo allí que habría que hacerse el planteo si es que hay un espacio para la recría. La recría, sin embargo, yo digo, como yo dije recién, merece un poco la discusión de cuál es el aumento mínimo necesario. No en cualquier lado uno puede tirar ternero y hacer recría. Si no voy a tener por lo menos esos 500 gramos por día o arriba de los 400, y una recría es complicada. Recrías de 300 gramos son recrías que pueden afectar el ternero. Yo acá como última slide puse estos datos, donde nosotros en un ensayo medimos recrías tempranas, el efecto de recriar durante 150 días animales de destete y con aumentos bajos de una dieta de baja proteína, 9%, versus otras de buena proteína. Fíjense lo que pasó en la primera etapa, 340 gramos versus más de cerca de 700 y más de 700 con dietas de más proteína. La primera entonces limitaba el consumo, pero si lo vemos en todo el proceso, aunque después todos los animales comieron lo mismo, todos juntos, y se hizo lo mismo con ellos en el corral, todos comieron lo mismo en el corral, no ocurrieron efectos compensatorios. O sea, aquel efecto de una recría un tanto desprolija o subproteica durante los primeros 150 días terminó con animales que fueron más livianos respecto de los otros a la faena, tardaron más en el corral para salir con ese peso más liviano, y en promedio son animales que aumentaron menos y estuvieron más tiempo en el campo. O sea, incluso si viéramos la información de composición y rendimiento de res, veríamos que aquellos que sufrieron esa restricción temprana tuvieron problemas hasta de rendimiento para generar un animal de tipo pesado. O sea, acá podemos ver, fijémonos cómo ese desmanejo de la recría nos lleva a situaciones muy diferentes en el tipo de animal que vamos a producir. Entonces, podemos hacer muchas cosas de destetar y de querer incorporar la recría a campo como para darle flexibilidad al sistema, pero no nos olvidemos que si no tenemos un espacio para esos 400 gramos, 500 gramos, ese campo natural probablemente nos juegue en contra en la estrategia de recría. Entonces esos serían los 5 puntos, digamos, que yo creo que merecen discutirse. Cómo destetar, detectar preñez, suplementar, rediseñar el sistema y rejuvenecer el pastizal. Gracias. Muchísimas gracias, Aníbal Pordomingo, coordinador del Programa Nacional de Carnes del INTA.